¿Cuáles son los límites de la mente? Es algo que siempre nos hemos preguntado en este programa y yo creo que siempre hemos llegado a la misma conclusión, y es que la mente realmente no tiene límites, más allá que aquellos que nosotros le queramos poner, ¿no? Porque nos limitamos continuamente, o nos limita el sistema, o esos límites que también nos ponemos todos y cada uno de nosotros. De todo ello vamos a hablar ahora con Mariano Menéndez. Él es coach, además lleva una escuela que es Educación de la Nueva Era. Además tienes un canal de YouTube donde lo puedes encontrar, donde hay vídeos interesantísimos de algunos de sus docentes y profesores, entre ellos Sergi Torres, Emilio Carrillo, etcétera, etcétera. Es un canal de YouTube muy interesante. Y además también él es conferenciante, ponente y escritor, y acaba de publicar este libro, El arte de sanar la mente, donde, entre otras cosas, también se pregunta eso, ¿no? Los límites de la mente, cuáles son y cómo superar esos límites, si los hay, realmente. Mariano, bienvenido a Alex Comunica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Alex. Gracias por Bienvenido. invitarme. Más, por permitirme entrar, ¿no? Que estaba de pasada por Barcelona y, bueno, siempre aprovecho para visitar, personas que, de hace tiempo que venimos compartiendo. Estuvimos haciendo algunos encuentros virtuales y ahora es un placer conocerte presencialmente y estar aquí en este estudio, ¿no? Muchas felicitaciones. Y bueno, de lo que quieras conversar, el libro sí se publicó hace unos meses, es un regalo, también vamos viendo lo que vaya surgiendo. Y respecto a los límites de la mente, primero convendría, Alex, aclarar, ¿no?, a la audiencia qué es la mente, Sí. ¿no? Que hay muchas corrientes, ¿no? La espiritualidad menciona... tiene sus teorías, la psicología tiene sus teorías. Principalmente la teoría que yo comparto en relación a la mente es la materia prima del espíritu o el sistema operativo de la conciencia. Tiene diferentes centros: centro intelectual, centro emocional, o sea, los sentimientos forman parte de la mente, que eso es lo que también a veces en algunos compartires presenciales o virtuales notamos que hay confusión, ¿no? Porque muchas personas, no, yo siento, pero yo no quiero pensar, ¿no? La espiritualidad es meditar y, que pensar no, hay como un rechazo hacia el pensar. Pero lo cierto, Alex, es que el centro intelectual gobierna el centro emocional y el centro instintivo, porque es un centro muy poderoso. Entonces, la mente es todo lo que somos, todo es mente. Tiene esos tres centros y esos centros a su vez tienen su lado positivo y su lado negativo también, por la famosa ley de polaridad. Todo es involución o es evolución en el universo. La evolución tiene que ver con lo que yo llamo el amor, la fuente de vibración primigenia, ¿no?, que crea todo lo que existe. Y la involución tiene que ver con el miedo, con todo lo destructivo. Con lo cual, los límites de la mente tienen que ver con los miedos que nosotros tenemos, ¿no? Porque nos limitan. Hay miedos tanto en el centro intelectual, hay miedos también en las emociones, o sea, emociones que tienen que ver con la angustia, con la tristeza, con la desolación, la frustración, todas emociones que devienen del miedo. Y eso nos limita, porque también hay que aclarar que tenemos un sistema de pensamiento que puede ser, que está muy limitado, porque lo absorbemos del mundo, ¿no? O sea, y ese sistema de pensamiento del mundo, o ese subconsciente colectivo, está lleno de miedos, Alex, está lleno de culpas, hay castigo, venimos de una sociedad de culpas y castigos, de castigos y recompensas, ¿no?, de competencia, de carencia también. El miedo es carencia. Y los límites, lo interesante o lo positivo para mencionarle a las personas, que son inventados por nosotros, porque el amor, que es creador de todo lo que existe, no tiene ningún límite, crea con abundancia. Entonces, nos autoinventamos límites. Y ahí es cuando nosotros compartimos mucho sobre la ley de atracción, me acuerdo, hace algunos años también, virtualmente. Ahí es cuando queremos co-crear realidad en base a la mente, porque desde ahí co-creamos,
desde la mente abstracta, ¿no? Porque también la psicología hace esa diferencia, mente abstracta, mente instintiva. Esos 3 centros que he mencionado tienen su lado más consciente y su lado más automático, más instintivo. Entonces, los miedos vienen de ese lado más automático, más instintivo, porque, claro, la mente apegada a la forma siente miedo, porque lo que nosotros vemos, Alex, tú lo sabrás muy bien, lo que nosotros vemos en el mundo físico es una tergiversación de un mundo, es una ilusión lo que vemos. O sea, ¿por qué? Porque hay ilusiones fabricadas, porque desde falsedades que nosotros nos creemos, podemos crear. O sea, nos vamos creyendo esas falsedades y esas falsedades van al subconsciente, van al inconsciente y ahí vamos, por ley de causa y efecto, vamos operando, vamos haciendo cosas, vamos co-creando, pero podemos creernos falsedades y vamos co-creando ilusiones, fabricando ilusiones en base al miedo, y ahí vemos una realidad que no nos gusta, pero son todas co-creaciones nuestras, Alex. O sea, todo lo que pasa en la vida es de nuestra responsabilidad. Todos creamos todo cuanto nos pasa en la vida, tenemos alguna responsabilidad. No hay nada que sea fortuito, al azar o que dependa de otros factores que no tienen por qué ser nuestra mente. Todo lo que existe, Alex, es nuestra mente. O sea, yo te estoy viendo a ti, sí, pero te estoy viendo a ti desde mi mente. Y tú me estás viendo a mí desde tu mente. O sea, uno es el mundo. Aunque los sentidos nos engañan, porque creemos que hay algo fuera. Pero cuando uno empieza a actuar, ¿no? Empieza a través de ese sistema de pensamiento del amor, empieza con, por ejemplo, a actuar desde la abundancia, desde la confianza, desde vivir 100% en el ahora, se va dando cuenta que por efecto, o sea, generamos causas y vienen efectos, uno se da cuenta que no hay un entorno fuera, que en realidad todo es... Lo que sucede es que muchos pensamientos van al subconsciente y luego van al inconsciente y luego no los vemos. Pero ¿qué pasa? Por esos pensamientos inconscientes viene realidad. Entonces por eso pensamos que está fuera, porque ya los perdimos de vista. Entonces, igual esto, a ver, Alex, como siempre decimos, una verdad es verdad cuando una persona lo experimenta. Claro. No porque lo lea en un libro o no porque lo escuche de la Mariano. verdad es la experiencia, la propia experimentación. Exacto. Invitamos a la audiencia a reflexionar sobre la idea de que el mundo es una ilusión, no hay nada externo y todo, nosotros somos responsables, no culpables, porque luego cuando hay co-creas o fabricaciones o ilusiones, puede venir el arrepentimiento y puede venir la culpa. Esto o sea, en sesiones con muchísimas personas, cuando uno se empieza a dar cuenta que ha fabricado ilusiones, a veces esa realidad que no gusta, cuando se hace responsable, viene la culpa y viene el arrepentimiento, que es una falacia porque solo existe ahora, o sea, solo existe este momento. Entonces nosotros podemos ir modificando esos significados, porque en realidad lo que vemos, la realidad ingresa a nuestra mente como una interpretación. Nosotros tenemos libre albedrío, Alex. Es decir, podemos elegir lo que queremos pensar, podemos elegir lo que queremos co-crear. Entonces, desde ahí, a veces puede venir culpa o arrepentimiento por las propias co-creaciones, pero para eso existe la percepción del perdón, se llama. Es decir, el libro comparte que hay una percepción falsa, vinculada con el miedo, hay una percepción intermedia, porque es un libro vinculado a llegar a una percepción verdadera, una percepción real, es decir, libre de todo miedo, para percibir la realidad tal cual es. Entonces, la percepción intermedia es de perdón hacia el mundo, o sea, perdón por los significados que le he impregnado al mundo. Entonces, en la medida que vamos perdonando esos significados, que son significados pasados, ¿no? O son significados también de miedo al futuro, porque también este sistema, esta sociedad moderna o el inconsciente colectivo nos quiere hacer creer que pasado y futuro son reales, pero en realidad solo existe este momento, ¿no? Entonces, cuando vivimos este momento sin significados pasados o sin significados futuros, vemos todo nuevo. Es como un renacer. Entonces ahí se va limpiando todo lo que es el subconsciente y bueno, se va sanando la mente o se va
naturalizando, porque a veces yo no estoy hablando de enfermedad o que hay una mente enferma y una mente sana. Es una mente, apunta a una mente natural, o sea, a la autosanación. O sea, el libro no es que cura la mente, ni Mariano, ni Alex, ni nadie que hable desde afuera, sino la propia mente tiene un sistema natural de sanación a medida que se deshace el miedo. No sé si estoy siendo claro. Entonces, ¿existe la autosanación a través de la disolución del miedo? Es decir, en el momento que se resuelve el conflicto interno que está provocado básicamente por los miedos, y disolvemos ese miedo, también se resuelve la realidad, la parte externa, tal y como es dentro es fuera. Se resuelve todo. El otro día lo estábamos hablando en un compartir que hicimos en Mallorca, en un evento, y bueno, compartió una persona, bueno, no en público, me lo dijo de manera privada, que cuando tenía psicopatía, salía a la calle y veía como que todo el mundo le quería hacer algo. Sí. ¿No? Como que tal persona me mira mal, tal policía me va a hacer la multa, tal persona pasó y me pasó muy cerca, entonces debe estar conmigo. Y me dice, Mariano, desde que vivo la hora y desde que me estoy limpiando con todos esos significados de psicopatía, que en realidad hay mucho ego ahí, ¿no? En la psicopatía hay delirios de importancia, ¿no? ¿Por qué me están haciendo cosas a mí? Porque me creo importante. Cuando uno disuelve el ego, ya no se cree importante, entonces va relajado. Entonces, esa es la prueba de que cuando una persona sale a la calle viviendo la hora, o sea, sin significados ni pasados ni futuros, ni pensar que las otras personas le están haciendo algo, se le van todos los problemas. Entonces, o sea, no ve más ataque. Porque ahí está, una creencia del sistema de pensamiento falso es la creencia en que me pueden hacer daño. En realidad nadie nos puede hacer daño porque, como mencioné, la realidad es una interpretación. Entonces, cuando yo interpreto que me hacen daño, ahí viene el daño, pero el daño no me lo está haciendo alguien de afuera, me lo estoy haciendo yo mismo. Entonces ahí vienen, bueno, disolución de significados, disolución de percepciones subconscientes vinculadas al miedo, y entonces ahí sí, la mente se sana y se van todos los problemas. Con este ejemplo concreto de salir a la calle sin significados y ver un mundo nuevo, que es la mentalidad de los niños. Los niños, Alex, sí. O sea, viven el ahora y no tienen ningún problema, o sea, se relacionan. Se relacionan bien. Olvidan tonterías que pueden pasar. Y el adulto no, el adulto se no cae en la trampa del ego. Exacto, porque todavía ahí no hay ego tanto. Porque no hay ego, exacto. No hay tanto ego, se está empezando a crear, ¿no? Sí. Qué importante para los niños también lo que mencionas, ¿no? La disolución del ego ya a edades tempranas, porque igual el ego, yo sé que hay mucha obsesión con el ego, muchos libros que atacan al ego. El ego no es más que la programación, la personalidad programada y automática nuestra. Sí. Y no es solamente el intelecto, que a veces se comparte que está en el intelecto. No. Los tres centros tienen ego. O sea, hay sentimientos que vienen... Todo lo que sea automático, todo lo que sea programado y todo lo que sea rígido, eso es ego. El cuerpo ahí es ego. El cuerpo es la materialización del ego. Todo es ego. Y con eso solamente lo que hay que hacer, Alex, desde mi humilde punto de vista, es agregarle conciencia y amor. Conciencia. Conciencia y amor, porque con la conciencia se disuelve, se va disolviendo. Has dicho algo importante, has dicho algo, bueno, para mí básico, que es la reacción automática. El ego es la reacción automática, ¿no? Es lo que es la reacción, es decir, en el momento que sale nuestro ego, que está enfadado, está herido y ¡pam! Y reacciona ante cualquier situación y ya crea un conflicto. En cambio, si tienes conciencia, te detienes. Te observas y dices, yep, que esto no soy yo, este no soy yo. Exacto. Este es mi niño herido o es, bueno, heridas que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Y que salen a la más mínima en cualquier situación y que puede que nos autosaboteemos. Uh-huh. Es el autosabotaje del ego muchas veces, ¿no? Por eso siempre se dice eliminar al ego. No, eliminar al ego no lo vas a eliminar porque es tu herramienta para experimentar esta realidad en 3D. O sea, no lo vas a eliminar, uh-huh. Pero te acuerdas que él te controla a ti. O sea, el ego no te puede manejar a ti. No. Tú tienes que manejar al ego. Y para manejar al ego, ¿cómo se le maneja o cómo se lo gestiona, mejor dicho? Con conciencia. Exacto. Con conciencia. Y la conciencia que nos da la capacidad de observarnos. Observarnos. Autoobservación. O sea, mucho amor al ego. Porque, sí. Claro... Mucho amor, tú lo has dicho. Mucho amor. No es el demonio. No es el demonio y a veces en algunos libros está como técnica pedagógica, sí. Está como algo externo, pero solamente para estudiarlo. Claro. Entonces... Hay que tener cuidado porque quizás pensamos que es algo externo, pensamos que es un pequeño Gollum, pensamos que es un fantasma y no, como tú bien dijiste, forma parte de nuestro ser. Es nuestra personalidad programada desde el mundo.
Sentimientos programados desde el mundo, movimientos programados desde el mundo, automáticos, por eso nos hace sí, hacer equivocaciones, infinidad de cosas, porque es automático. Ahora, claro, y además fue creado desde el afuera, fue creado desde ese mundo externo. Entonces, claro, hay mucho acento sobre el ego, porque ahí es donde está la disolución del miedo. El ego está creado a base de miedo, es el miedo. Se creó por apego, y entonces cuando se le agrega observación, conciencia, se va desrigidizando, se va perdiendo ese automatismo y bueno, ahí la persona entra más en contacto con su ser y bueno, puede disolver toda esa personalidad. Hay una personalidad consciente también, porque a veces se menciona que la personalidad es el ego. No. O sea, hay una personalidad desde el sistema de pensamiento del miedo que tiene mucho que ver con el ego, pero en esta vida también podemos gestionar y desarrollar una personalidad consciente. Es decir, ahora no elige el mundo, sino que elijo yo. O sea, yo voy a elegir en base al bien común, no en base a mi bien, porque el ego, claro, se formó pensando en él solo. Pero en base al bien común, una persona puede ir desarrollando una personalidad consciente, basada mucho más en la gratitud, Alex, en la plenitud, en la libertad, en el amor, en el bien común, en la naturaleza, en fin, una personalidad consciente. Y esa no sería una personalidad egoica, sería una personalidad donde cada uno brinda como un servicio, brinda lo mejor de sí para todos los demás, y esa no sería una personalidad egoica. Por eso, bueno, está bueno hacer esta distinción, es interesante. Gracias por sacarlo a flote. Os recordamos que podéis seguir a Mariano, sus directos y también vídeos de los ponentes, profesores también de la escuela de la Nueva Era, en su canal de YouTube, Educación de la Nueva Era, lo encontráis así en su canal de YouTube. Y luego también a través de este libro, que es El arte de sanar la mente, que ahora mismo, ¿dónde se puede encontrar, Mariano? Está en Amazon, en tapa blanda, en digital, en tapa dura y está en audiolibro también, en Audible, que es la plataforma de audiolibro de Amazon. Así que está bastante disponible en todos los formatos. Y en mi sitio web también está. Dices, la mente no está diseñada para valorar lo importante en la vida. Es en vano que intentes hacerlo con ella. La mente concreta, la mente instintiva, ¿no? O sea, mencionamos, el centro intelectual tiene una parte abstracta, ajá, donde están los pensamientos más abstractos, donde están los pensamientos conscientes, y la mente instintiva, automática, que es donde es como la parte donde el ego se manifiesta. Y a veces vivir la vida desde ahí, no, claro, es una parte de la mente que no se le puede pedir eso. O sea, no nos sirve para comprender la vida, esa parte de la mente. La vida está para ser vivida y vivida con conciencia. Y principalmente desde la parte más abstracta de todos los centros, no de los centros más instintivos, porque si no se produce el famoso apego. El apego. El apego a pensamientos, a personas. Relaciones que pueden llegar a ser adictivas si uno está apegado. Está vinculado con muchísimos temas de crecimiento personal, todo lo que es el tema del apego, ¿no? Sí. Uh-huh. La mente no es la causa de tu existencia. No. La causa es tu ser. Exacto. Somos un ser infinito y eterno. Somos un alma encarnada en un espíritu en manos de nuestro creador y tenemos una experiencia física pasajera, aunque nos apeguemos y pensemos que es la única existencia que hay, pero bueno, es un tema quizás un poco más profundo, lo podemos dejar para otro compartir, pero es verdad que lo que somos es mucho más que un cuerpo. ¿Y qué somos? Un ser infinito y eterno. Lo que sucede es que esto lo podemos decir, lo puedo decir yo, lo puedes decir tú, puede estar el libro. Si no se experimenta. Hay que experimentarlo. ¿Y cómo se experimenta? Deshaciendo lo falso, deshaciendo las falsedades, las creencias falsas vinculadas a ¿Qué es lo falso? Ponme ejemplos de falsedades. Todo lo que no está vinculado con el amor, todo lo que tiene que ver con la involución, la destrucción. O sea, en el mundo vemos involución y vemos evolución. El tema es, porque a veces recibo quizás algunos mensajes de estamos despiertos o estamos dormidos y en realidad a mí, claro, no me gusta hacer esa distinción de despiertos y dormidos porque yo creo que la humanidad, en base a esas dualidades que tienen que ver quizás con otras épocas, hoy por hoy es más conveniente, pienso yo, hablar
como que no estamos en un segmento, de hecho yo no me considero autor de espiritualidad, ¿no? Porque quizás la espiritualidad tiene mucho que ver desde el siglo pasado con un segmento especial, ¿no? No estamos en un camino especial. Principalmente a mí, doy el ejemplo, no para ponerme como ejemplo de manera egoica, sino que mencionar que lo que a mí me mueve para hacer el canal o los libros o los eventos es el amor y la conciencia, ¿no? Y amor y conciencia es lo que precisamos, y dualidades ya no. Yo pienso que no hay más ni menos espiritualidad en un evento del despertar de conciencia que en una iglesia. O sea, o en el ámbito empresarial, o en el ámbito de las familias. Porque a veces sucede que, a veces cuando se empieza con estas ideas, muchas personas empiezan a mencionar, bueno, pero soy el raro de la familia, Mariano, o quizás a ti te consultan en comentarios, soy el raro de la familia. Eso es natural, eso es normal. O sea, si una persona empieza a estudiar en su casa arquitectura, ¿no? Y tiene una familia que se dedica a la medicina, y vas a ser el bicho raro de la familia hasta que vayas a la universidad de arquitectura y con tus amigos arquitectos te relaciones. Entonces ahí no. Entonces, ahí te vas a sentir como en familia. Y con la espiritualidad siempre pasó lo mismo. Uno empezaba a hablar de los miedos, de las almas, del mundo suprasensible, del pasado, del presente, del futuro, del ego, y de repente es como que uno se siente raro. No. Es porque tiene, claro, es como la llamada, se llama la llamada del ser, y empieza a tener preguntas existenciales. Pero eso no es porque, no, estoy despertando una nueva conciencia. Eso le puede suceder a cualquier ser humano. Sí. A cualquier ser humano, y por eso menciono que nuestra decisión tiene que ser, o nos ponemos del lado de la involución o la evolución, o del lado del amor o del lado del miedo. ¿De qué lado queremos estar? Lo decidimos nosotros desde nuestro albedrío. Pero esas, dualidades de despiertos, dormidos, o dualidades de, a veces idea falsa, idea verdadera. Yo también lo comparto. Mencionamos falsedad, el miedo. Verdadero, el amor. Sí, bueno, pero una idea es verdadera cuando uno la camina, cuando uno la experimenta. Entonces invitamos a que, las ideas que puede llegar a compartir el libro o que estuvimos compartiendo aquí, cuando uno cae en que es verdad, por ejemplo, el otro día también, porque me vienen estos recuerdos porque hace 2 días hicimos un evento ahí en Mallorca, y una persona mencionaba, la idea de vivir el ahora me vale para mi vida. O sea, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero desde que dejé de pensar en el pasado y en el futuro, empecé a vivir la vida de otra manera, a ver una nueva forma, de una nueva forma el mundo. Y ahí es cuando ya los libros o los transmisores ya, dejan de tener un protagonismo, y ya la idea tiene protagonismo por sí sola en la vida de la persona. Y ahí es cuando se produce, llamémosle despertar, pero en realidad se le puede llamar una expansión de conciencia. Estar más centrado en el amor también. Estar más centrado en lo real. Porque mencionamos, la evolución tiene que ver con lo real, y la involución con lo falso. Defíneme amor. ¿Cómo sabemos qué es amor y qué no es amor? Yo menciono amor como una simplicidad, o para mencionarlo de una manera concreta, para no meter a Dios, digamos, para no meter en estas minucias, no meter a quien origina todo lo originado. Quien origina todo lo originado, llamado Dios en Occidente, a nivel religioso, pero mencionémosle, para no caer en términos religiosos, porque a veces produce rechazo, quien origina todo lo originado. Ahora bien, quien origina todo lo originado en el universo, nosotros no tenemos ni idea, no lo podemos comprender. Entonces, eso que origina todo lo originado tiene una fuente de vibración primigenia, que es la fuerza de la evolución. Es lo que crea todo, lo que crea una flor, Alex, lo que te creó a ti, lo que me creó a mí, y lo que creó este micrófono, lo que crea todo lo que vemos. En esencia, esa energía es amor. Es la energía del amor, o le podemos decir el vacío viviente, que también lo descubrió la ciencia, ¿no? En ese vacío, que nosotros pensamos que es nada, hay una energía, y es la única energía. Si sacamos del universo, Alex, todo lo material, sacamos todo lo material, la única energía que queda es esa, la energía del amor. Por eso es lo único que existe. Así que no sé si... O sea, esa energía primigenia.
Sí, es creadora, es una fuerza que tiene un sistema de ¿Y pensamiento. cómo sabemos que estamos vibrando en el amor y no en el miedo? Porque a veces cuesta diferenciarlos. Incluso cuando quieres a alguien, no sabes si lo quieres porque realmente lo necesitas, estás enganchado a esa persona, hay una adicción, pero tú crees que lo amas, pero no lo estás amando y en el fondo hay miedo ahí. O sea, lo que está uniéndote a esa persona es el miedo y no el amor. El miedo a estar solo. Exacto, es que el amor el amor visto como una energía no se trata de cuerpos o no se trata de amar a una persona. Esto es algo importante mencionarlo porque el amor incondicional, por ejemplo, hasta hace unas décadas era algo imposible hablar del amor incondicional. Hoy en día están y lo estoy viendo porque he conocido muchísimas personas a través de la escuela, parejas conscientes. Parejas conscientes. Parejas de amor incondicional. Es decir, parejas que no están vinculadas por necesidades, es decir, no están vinculadas por ego. Porque, o sea, el sistema egoico para ese miedo a la soledad, tiene dos tipos de relaciones. Las relaciones de amor especial, que son basadas en las necesidades. Es decir, cuando tú satisfaces mis necesidades, yo te amo. Ajá. Cuando no satisfaces mis necesidades, te odio. Es decir, te amo si estás conmigo. ¿Te odio o me distancio? Exacto, claro. O rechazo. ¿Por qué? Por ego. Te amo si estás conmigo, te odio si estás con otro. Eso no es amor. Eso es el amor inventado del mundo, es un amor egoico. Eso en realidad es miedo, son relaciones de miedo. Llegar a ese amor se me antoja difícil, ¿eh? Pero se puede. Se puede. Nos relacionamos siempre por necesidad, por interés muchas veces. Bueno, pero si la persona ya no tiene más necesidades en el sentido de que se descubrió su ser y conoce a una persona que vibre de una manera similar, son relaciones conscientes, en el sentido de hay libertad. Hay libertad. Hay libertad, lo cual no significa quizás que la persona esté con otro. Hay libertad en el sentido de que, bueno, quieres irte un año a tal lado, cuando vuelves, te amo. No te voy a pedir explicaciones, te sigo amando como el primer día. Es así. Hay libertad, hay plenitud, no hay celos, no hay emociones negativas porque las personas vibran el amor, las famosas almas gemelas, ¿no? Almas gemelas que se unen por algo más allá de los cuerpos. Más allá de los cuerpos. ¿No? Es que por mucho que... Pues yo he conocido parejas conscientes, ¿eh? Muy bien. Y por mucho que... Es cierto que no hay emociones tóxicas, hombre, de cuando en cuando tiene sus conflictos también. Sí, porque se vive en el mundo. Porque claro, se vive en el mundo, ¿no? Y el ego te acaba saliendo por muy trabajado que estés, o por mucho que te observes, o por mucho que hayas introspeccionado, que te conozcas bien. Al final, emociones tóxicas hay porque somos humanos, ¿no? Y al final, bueno, la parte humana, queramos o no, pero tira, ¿eh? La cabra siempre tira al monte, se suele decir. Y ese es el trabajo interno de cada uno. Ahí está. O sea, si se disuelve una emoción tóxica, ¿quién me dice a mí que no puedo disolver todas? Claro. Si disuelvo un miedo, una fobia, si disuelvo el miedo a viajar en los aviones, ¿quién me va a decir a mí que no puedo disolver el miedo primigenio que es a la muerte? Sí. O sea, si uno puede disolver una emoción tóxica, puede disolver todas. Pero claro, la sociedad o el estilo de vida o el entorno, el pensamiento del mundo nos lleva a un determinado estilo de vida, programas, en la lucha contra el entorno, o lucha queda medio violento, pero sí. Por lo tanto, es bueno relacionarse con el entorno, aunque a veces nos pueda despertar alguna emoción tóxica, porque es la oportunidad precisamente para observarlo y disolver ese miedo. Por eso muchas veces las parejas que crecen juntas son parejas a veces que tienen conflictos, ¿no? O renacen, ¿no? Tienen conflicto como una muerte, una resurrección, pero renacen juntos. ¿Por qué? Porque los dos enfrentan esas emociones tóxicas o enfrentan a su miedo para disolverlo. O sea, son parejas en construcción, son parejas conscientes. Todo tiene su sentido y cada relación de pareja está vinculada al nivel de conciencia que cada uno tiene. Sí. O sea, nos vienen a enseñar algo, ¿no? Nos vienen a enseñar algo. Nos vienen a enseñar algo es que todo está hecho para la expansión de conciencia, tanto las personas y todo es recurso para la expansión de conciencia. El tiempo, el espacio, y estamos utilizando tu espacio para expandir la conciencia, estamos utilizando el tiempo, estamos utilizando los cuerpos, estamos utilizando infinidad de cosas, los micrófonos para llegar a nuestros amigos y amigas, y las relaciones forman parte de la expansión. Cuando uno está en la parte más egoica, atrae relaciones y en ese sentido en esa frecuencia se pueden generar estas parejas egoicas. Pero cuando uno está en una parte más consciente, puede atraer a personas más conscientes, o sea, conscientes en su mismo nivel y con ego reducido, porque en realidad
esto de expansión de conciencia es reducir el miedo, básicamente. Entonces, cuando las dos personas, en caso de relaciones de pareja, porque puede ser relaciones de amistad, de amistad, de lo que cuando sea. las dos personas tienen miedo, muchos miedos disolvidos o disueltos, y un ego también disuelto, vibran en la misma frecuencia, y bueno, como tú bien mencionabas, cosas quizás salen antes, como yo no me atrevo a vaticinar lo de que eso es seguro, de que siempre suceden los celos, y no. Desde mi punto de vista te puedo mencionar que quizás una relación que he tenido a los 20, quizás tenía más celos. Hoy ya más con un poco más de expansión de conciencia tengo menos. Entonces, o nulo incluso. Pero bueno, eso es el trabajo interno de cada uno. Eso no se puede, qué sé yo, mencionar y que todos es algo, una regla para todos, ¿no? Es el trabajo interno y no podemos desaprovechar oportunidades. Todo es una oportunidad. Porque a veces pasa, ¿no? Que lo digo porque en el mundo de lo espiritual suele pasar esto, que al más mínimo conflicto, cuando algo no es tan fluido o no se hace fácil, nos vamos. Sí, nos vamos. Y no crecemos entonces. Esto pasa en el mundo de relaciones de pareja muchas veces, ¿no? Cuando de repente la pareja comienza a ser un poco incómoda, o porque quizá nos pide algo, ¿no? Es decir, o se genera una incomodidad, que esto a veces pasa, ¿no? O sea, todo fluye, pero de repente hay como una incomodidad, un socavón, como un pequeño bloqueo, un conflicto. Eso es una oportunidad para crecer juntos. No para decir, bueno, pues ya, como hay una dificultad, ya es un poco difícil el tema, lo dejo y otra cosa. Claro, ¿por qué nos vamos? Desde mi humilde punto de vista, por el famoso mecanismo. El ego tiene mecanismos de defensa para mantenerse. Sí, mecanismos de defensa. Negación, ahí está la negación. No hacerme responsable y me voy. O abandono, o me voy, o me voy a otro país, no sé. La persona se va porque no quiere el ego no quiere hacerse responsable. No. Porque como no trabaja desde la conciencia, trabaja desde el automatismo, siempre se arrepiente de lo que hace. Y llega un momento que, claro, el mundo reclama, y en algún momento dice, no aguanto más y me voy. Y sigo con el mismo sistema de pensamiento. Pero eso tiene su lugar, ¿eh? Tiene su lugar porque en algún momento ya no te puedes ir más. En algún momento... No, porque sigue repitiendo el mismo patrón. Exacto. Hasta que no te enfrentas y lo disuelves. Exacto. Y observas, ¿no? Y qué miedo por allí. ¿Qué sistema? ¿Por qué se activan mis defensas? ¿Por qué me quiero proteger? ¿Qué miedo hay, no? Te observas, entonces ese miedo se disuelve, el ego se reduce y pasas a la fase siguiente, como se suele decir, ¿no? O sea, vas creciendo. Exacto, vas creciendo. Si la persona está dispuesta, hay muchas personas que no lo hacen o lo harán en otras vidas. En algún momento... hay personas que no están dispuestas, que no quieren pasar por ese trance. Porque no tienen tiempo, porque tienen que ir al trabajo al otro día y porque están en la vida egoica y porque están pensando en qué necesidad satisfacer, en comprarse algún televisor y de infinidad de cosas. Entonces, no, mejor o culpamos a las demás personas o proyectamos culpa o negamos o racionalizamos. Son muchos mecanismos de defensa, que es un tema que invitamos a la audiencia, que son los mecanismos de defensa del ego en la mente. Y cuando todos esos mecanismos de defensa se disuelven porque el ego quiere mantenerse. La parte automática y programada quiere mantenerse. Entonces inventa estos mecanismos de defensa que nosotros caemos en la trampa. Entonces cuando la persona los estudia y dice, claro, estoy proyectando o estoy negando, abandonando, como tú mencionabas, me voy. O estoy racionalizando, es decir, me invento una teoría racional que me justifique. Ahora tengo razón yo. O incluso dejo antes de ser dejado. También. O sea, entras en la neurosis, en la paranoia de decir, no sé qué, bueno, como me va a dejar porque está complicado. La dejo antes, por orgullo. Por orgullo, ¿no? Lo dejo antes. Sí. Es, por eso es muy conveniente. Estamos un poco locos, ¿eh? Bueno, el ego está loco. Sí, pero forma parte de nosotros mismos, en el sentido de que todas esas ideas las absorbimos nosotros mismos. Por eso hablaba antes del perdón, porque el perdón. Todas estas actitudes que tú también citaste, todas estas actitudes responden a significados, responden a creencias que generaron hábitos de conducta. Ahora, si la persona quiere expandir su conciencia, las puede ver y puede perdonar esos significados, pero no perdonar a otras, porque a veces el perdón está vinculado a voy a perdonar a otra persona. No, perdonarme a mí mismo por esos significados adquiridos que yo mismo tenía y yo mismo creí, y esos significados me hicieron tomar esas decisiones para mantener rígidos los mecanismos de defensa, para mantener mi ego. Pero me perdono. Es decir, el mundo no tenía ninguna culpa. Uno mismo es 100% responsable. Y cuando se cae ahí, bueno, eso sería un despertar o ir centrándose en el amor, y eso sería la sanación mental. El libro quizás ayuda un poco a eso, ¿no? Recordamos el libro El arte de sanar la mente, que lo puedes encontrar en Amazon,
también está en audiobook. Recordad que cualquier cosa que necesitéis de Mariano Menéndez la podéis encontrar también, sus servicios, todo lo que puede hacer por vosotros en mmenendezcoach.com. Su canal de YouTube, ahí lo tenéis escrito, es Educación de la Nueva Era, donde no solo sale él, sino que salen ponentes destacados como Emilio Carrillo, Sergi Torres y otros grandes exponentes, valedores de la consciencia. Y ha dicho una palabra, Mariano, que es clave, y yo me quedaría con eso, que es observar. Obsérvate, observa tu realidad, cómo te comportas, observa también lo que pasa, los hechos, de manera objetiva, ¿no? Desapasionada, sin emitir juicios. Observa lo que pasa, porque muchas veces culpamos al otro de una actitud que estamos teniendo nosotros con él. Exacto. A veces pasa, ¿no? Esto es relaciones de pareja, ¿no? Digo relaciones de pareja porque, bueno, hoy por lo que sea el tema ha ido un poco hacia aquí, ¿no? Pero a veces uno cree que el otro está un poco pasivo, ¿no? O pasota, o que no está tanto por él. Y entonces, ¿qué hace? Reacciona de la misma manera y te vuelves pasota también y pasivo con relación a esa persona. Exacto. Y entonces le achacas a la otra persona, le dices, es que pasas de mí, es que ya no envías mensajes, es que creo que ya no me quieres tanto. Cuando eres tú el que está teniendo esa reacción porque tu miedo lo está generando, porque en el fondo hay un miedo a quedarse solo. Porque cuando uno piensa, el otro ya no me quiere tanto, ya está, este me dejará, me abandonará, hay un miedo a la soledad. Entonces sale el mecanismo de defensa y empiezas también a alejarte tú mismo. Es decir, culpas al otro de lo que estás haciendo tú. Exigencia. El ego siempre exige a la realidad. ¿Por qué? Porque no acepta la realidad tal cual es. O sea, en el libro se menciona, la sanación mental es, bueno, percibir con paz, y percibir con paz, ¿qué vendría a ser? Aceptar cualquier situación, es decir, perdonarla antes de que ocurra. Es decir, eso no genera conflictos, porque como tú bien decías, esto de la exigencia ante la realidad ya es en sí un conflicto, que está inmanifiesto. Solamente falta que se materialice cuando la persona materializa su exigencia, le dice algún planteo a la otra persona. Pero cuando, qué fabuloso el tema del perdón, de perdonar las situaciones antes. Yo no sé qué va a pasar dentro de 10 minutos, pero ya lo perdono, ya está perdonado. Y bueno, experimentar eso es una gran paz, porque es como, es un estado que ya no es negociable. Es decir, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, ya lo tengo perdonado de antemano. Y eso hace que no se generen conflictos. No hay conflictos sin manifiesto, porque el conflicto es una energía de oposición. Es una energía de exigencia a la otra persona, es una energía de que yo quiero que la realidad sea como yo quiero, porque el ego es muy caprichoso y quiere que la realidad se configure como la persona quiere y no acepta nada, no agradece, no da libertad a la realidad. Entonces no perdona y entonces la realidad empieza para esa persona a ser caótica, pero es básicamente lo que quiero transmitir en el libro, Alex, que es un tema de creencias, es un tema de autoindagación. Y de cómo acabamos creando aquella realidad que no queremos crear. Exacto. Que no queremos crear, ¿no? Decíamos antes, uno se aleja, entonces acabas creando esa realidad que tú no querías. Exacto. Porque tú mismo te estás alejando. Pero lo estás provocando tú. Sí. Es decir, la capacidad que tenemos de co-crear. ¿Y eso por qué pasa? Porque no nos observamos. Porque no activamos el testigo interno, ¿no? El testigo desde fuera, ¿no? El testigo de decir, me voy a mirar esto como si fuera una película, lo que yo mismo estoy haciendo, y si tuviéramos esa capacidad, veríamos lo neuróticos que llegamos a ser, no nosotros, el ego, nuestros comportamientos. Observación. Y para observarse, claro, siempre se dice, ¿no? Para observarse bien hay que estar en estado de presencia. Pero ¿cómo se consigue ese estado de presencia? Meditando, estando en silencio. ¿Tú cómo lo haces, Mariano? Sí, como mencionábamos antes, la meditación es muy útil, ¿por qué? Porque frena pensamientos, frena sentimientos, frena acciones y nos permite que ese ser emerja, o sea, que conectemos con esa energía que hablábamos antes, que conectemos con la energía de amor. Entonces, la meditación es un recurso milenariamente utilizado, valorar el silencio, perdonar todas las situaciones y aceptar la realidad. Perdonar los significados internos que me hicieron interpretar las situaciones de una determinada manera. Y pensar también de que hay otra manera de interpretar las situaciones. Muy bien. Y que la realidad ingresa a nuestra mente 100% como una interpretación. Entonces se puede jugar con la realidad. Básicamente, todos los temas estos de exigencia es porque nos tomamos la realidad en serio, Alex. Y nos tomamos nuestra vida en serio. Cuando en realidad es una experiencia de unos, años, sabemos que no existe, pero es una experiencia
que vinimos a expandir la conciencia hasta el momento que se expanda y después desencarnamos tranquilamente, no hay ningún problema. Pero nos tomamos muy, muy en serio nuestra personalidad, nuestra vida, las situaciones las tomamos muy en serio, todo muy en serio. Es decir, el pensamiento de separación, es decir, que no estamos en unidad. Ese pensamiento de separación fue un pensamiento que en la humanidad nos tendríamos que haber reído de estar separados del amor o de estar separados entre nosotros. No nos reímos de ese pensamiento, pues nos tendríamos que haber reído a carcajadas 5 horas. No nos reímos y lo tomamos en serio. Y desde ahí se creó la separación, que en realidad tampoco nunca existió. Es decir, la sostenemos en la mente, la separación. Entonces, bueno, es un tema profundo, cómo se creó la separación y cómo llegamos hasta aquí exigiendo a la realidad, pensar que estamos separados de la realidad, y desde ahí vienen todos estos temas tan interesantes que tú has traído a colación, y te agradezco mucho por refrescar ideas, ¿no? No te tomes en serio, obsérvate, perdónate, que no nos perdonamos nada. Sin culpa. Cuando uno exige a los demás, es porque también se exige mucho a sí mismo, ¿eh? De ahí viene. La autoexigencia. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Exige. Nosotros lo que vemos en el afuera fue creado por nosotros. Entonces tiene los mismos atributos. Si uno es perfeccionista con uno mismo, va a exigir perfeccionismo con el otro. Sí. Si uno es exigente con uno mismo, va a exigir al otro. O sea, siempre estamos haciendo lo mismo porque estamos en unidad. No podemos ser exigentes con nuestra persona y no exigentes con los demás. No. Porque no existe la separación. Estamos en el paradigma de la unidad. Entonces, eso hay que vivirlo y caminarlo, y desde esta reflexión que va primero hacia el centro intelectual, y desde ahí se van a generar sentimientos más pacíficos, disolviendo ideas de tiempo, ideas de carencia, y se puede llegar a vivir un estado que no es un estado que llega, no es el famoso que se hablaba del siglo pasado, el estado de iluminación, ¿no? Que se llega y termina. No, porque el amor, se expande, el universo se está expandiendo, y ese estado, esa frecuencia, nunca termina. Uno llega a una frecuencia de más en línea con el amor, y no es un estado fijo y que queda ahí, que termina, sino que siempre hay más. Por eso es tan apasionante también el tema de estar centrado en el amor y en la conciencia, porque si uno llegó a un estado de paz, siempre también va a querer un poco más, y después también se da cuenta que no hay cantidades, que es un estado que no responde a nada. No sé si lo has sentido, Alex, en algún momento, la alegría sin motivo. Porque viste que en el mundo, cuando uno está alegre, le preguntan ¿por qué estás alegre? Como que tendría que haber un motivo. Pero también está el estado de pasividad, o sea, de estar bien pacífico, y viene un entusiasmo interno, y viene una alegría que no responde a nada. No. Y que a veces lo menciona, estoy alegre, pero porque estoy alegre. ¿Pero por qué? Dime, ¿por qué? ¿Te ha pasado algún evento externo? No. Me siento así. Por nada, siento así. Entonces, he estado también a experimentar y a probarlo. Es la alegría sin motivo. Interesante como para probarlo para la audiencia. Gracias, Mariano, por esta charla. Estoy seguro que ha inspirado muchísimo a nuestra audiencia. Recordamos que Mariano Menéndez es escritor, conferenciante internacional, coach profesional, creador de Educación de la Nueva Era, la escuela online que podéis seguir en YouTube, Educación de la Nueva Era, tal y como lo tenéis escrito allí en pantalla. Y también lo podéis seguir en su web, que es mmenendezcoach.com. Y este libro que ya tenéis en todas las librerías digitales. Amazon, por ejemplo, un audiobook también lo podéis encontrar. El arte de sanar tu mente. Mariano, gracias por venir a vernos. Por favor, es un placer haber estado aquí, y gracias por invitarme. Y nosotros, Alex Comuniqueros, nos vamos. Recordad que siguen los estrenos en el canal y que volvemos con los directos el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de Madrid, hora de España. Cuidaos mucho. Buenas noches.